4 de junio de 1942. Midway Sea, 10:22 am. El teniente japonés Mio Kobayashi vio lo improbable y no lo entendió. Sobre la flota imperial, decenas de bombarderos estadounidenses se lanzaron en picado con precisión, pero lo que le desconcertó no fueron los aviones. Era su origen. Allí, claramente visible, la estructura de la isla de un portaaviones que, según todos los informes, había sido hundido semanas antes. El USS Yorktown estaba muerto, fotografiado en llamas, declarado fuera de combate por el propio Estado Mayor General de la Marina Imperial. Esa era la certeza, y como todas las arrogantes certezas de guerra, estaba a punto de disolverse ante un hecho brutal, lo que los japoneses llamaban imposible, la industria americana llamaba urgencia. Este es exactamente el punto donde la planificación perfecta se encontró con la improvisación funcional, donde la doctrina de los meses se derrumbó en 3 días. Un barco naufragado en el Mar del Coral, reparado en 72 horas en Pearl Harbor, regresó al combate incluso antes de que los japoneses actualizaran sus mapas. Esa es la historia del portaaviones que no debería estar allí, del error de cálculo que hundió más que los barcos, hundió una ilusión, y como el acero se remendaba rápidamente exponía la fragilidad de un imperio. Pero antes de profundizar en las sombras de esta carrera contra el tiempo, hay una estadística que resume toda la ironía de esta historia. Los japoneses planeaban enfrentarse a 2 portaaviones estadounidenses en Midway. Esa era la certeza, basada en fotos, informes y doctrina. La cifra era exacta, no negociable, y así, cuando los aviadores contaron 3 grupos distintos de aviones atacando al mismo tiempo, la lógica militar se derrumbó. La presencia del USS Yorktown ese día no fue solo una sorpresa táctica. Fue una anomalía estadística que rompió una suposición fundamental, que el tiempo de reparación de un barco estadounidense seguía los estándares japoneses. Calcularon meses. Los estadounidenses la entregaron en 72 horas. Si este tipo de investigación histórica basada en datos y contraste te interesa, considera dejar tu me gusta y suscribirte. Esto fortalece el canal y nos permite seguir rescatando el olvidado trasfondo de la ingeniería, la guerra y la voluntad humana. 8 de mayo de 1942. El Mar de Coral parecía tranquilo, pero bajo su superficie se estaba haciendo un cálculo silencioso. Desde arriba, los pilotos japoneses informaron de impactos directos. La bomba de 250 libras penetró la cubierta del USS Yorktown y explotó 5 niveles más abajo, matando a 66 hombres y dejando visible a simple vista una mancha de aceite de más de 10 millas de largo. Con la velocidad reducida y la nave escorada, los observadores no dudaron. La nave estaba fuera de combate. Las fotografías aéreas mostraban el casco dañado, columnas de humo y destructores cercanos, el escenario clásico de una evacuación final. Para los analistas japoneses, no había lugar a dudas. Fue el segundo portaaviones estadounidense eliminado en esa batalla. La Marina Imperial registró confirmación: Yorktown y Lexington destruidos. Una victoria matemática. 2 menos. 3 portaaviones estadounidenses reducidos a 1. Esta certeza se transmitió a Tokio. Los planificadores de la siguiente ofensiva, la Operación MI, eliminaron a Yorktown de toda la estructura de batalla. Simplemente dejó de existir en los mapas japoneses. Pero lo que los informes no mostraban, y lo que las lentes de los aviones de reconocimiento no captaban, era la cultura industrial que corría por las venas del barco. Porque a bordo del Yorktown, la destrucción no era sinónimo de fin. El capitán Elliot Buckmaster reunió a su equipo y dio la orden: estabilizar, contener, seguir. Mientras los japoneses registraban victorias, los estadounidenses empezaban a notarlo. En medio del mar, las 6 secciones destruidas fueron acordonadas. Se instalaron líneas de vapor improvisadas con piezas de repuesto procedentes de los talleres internos. El combustible contaminado se canalizaba a compartimentos secundarios. Los tanques rotos fueron sellados con hormigón naval de emergencia, un material originalmente destinado a reparar pistas de aterrizaje. La estimación japonesa era que el Yorktown arrastraría a 6 nudos. En la práctica, zarpó el día 20, y lo hizo sin apoyo externo. Durante los siguientes 19 días, el buque cruzó el Pacífico hasta Pearl Harbor. La tripulación operaba en ciclos, reparando y navegando al mismo tiempo.
Cuando finalmente avistaron la costa el 27 de mayo, las calderas seguían rugiendo. La nave cojeaba, pero no se detenía. La inteligencia japonesa, interceptando comunicaciones codificadas, calculó que no llegaría hasta mediados de junio, demasiado tarde para intentar volver al frente. Una vez más, aplicaron su lógica doctrinal a un oponente que no jugaba bajo las mismas reglas. La lógica japonesa estimaba que una reparación así duraría entre 90 y 120 días. La doctrina naval del imperio priorizaba la reconstrucción perfecta, con la sustitución total de las estructuras afectadas y una inspección técnica meticulosa, incluso en tiempos de guerra. Era una filosofía de honor aplicada a la ingeniería. Los estadounidenses, en cambio, aplicaron otra fórmula. Si funciona, funciona. Si sale libre, lucha. Esta diferencia de enfoque era más que operativa. Era filosófica. Lo que los japoneses llamaban desorganización, los americanos llamaban adaptabilidad. Lo que los japoneses consideraban deshonroso, los estadounidenses lo llamaban efectivo. Y aquí es donde entra el contraste más brutal de todos. En 1942, mientras Japón producía una media de 18 buques de guerra al año, Estados Unidos ya superaba los 100. En menos de 12 meses, los astilleros estadounidenses botarían casi 5 veces más buques que toda la flota imperial construida desde 1937. Si esta diferencia de escala ya te ha sorprendido, comenta abajo con la frase poder absoluto. Porque esta cifra no es solo grande, revela la fortaleza de una nación que trató el acero como munición y el tiempo como un arma. El error japonés al declarar Yorktown perdida no fue solo un fallo de inteligencia, fue un fracaso de interpretación cultural. Cuando veían un barco en llamas, aplicaban su propia lógica y concluían que no volvería. Lo que no podían calcular era lo que estaba a punto de suceder cuando este barco calentado fuera entregado a manos de 1.400 obreros, decididos a romper todas las reglas, incluidas las de la física naval. El 28 de mayo, menos de 24 horas después de atracar, el USS Yorktown fue izado al dique seco número 1 en la base naval de Pearl Harbor. Las soldaduras seguían echando humo, la estructura seguía sangrando acero, pero los relojes ya habían empezado a avanzar. 3 días, nada más. La fecha límite no era técnica, era estratégica, y fue reforzado por otra fuente de poder invisible, pero devastador: la inteligencia criptográfica de la estación Hippo. Este giro, que conectaría a los descifradores de códigos con los soldadores anónimos del astillero, será el foco de la siguiente parte. Porque antes de que se encendiera el primer soplete, ya había alguien leyendo los planes del enemigo y exigiendo rapidez para que esa lectura fuera una victoria. Pearl Harbor, 27 de mayo de 1942, 22:15. El USS Yorktown atraviesa la entrada con su casco aún goteando aceite, la estructura deformada emitiendo calor residual que el viento del Pacífico no puede disipar. El olor a combustible quemado y acero retorcido se mezcla con el humo que aún escapa de las soldaduras de emergencia aplicadas en el mar. La nave no es solo un superviviente, es un acertijo flotante que desafía la lógica de los manuales de guerra. Pero en el muelle no hay sorpresa. El almirante Chester Wilhelm Nimitz está esperando. No pregunta por daños. Él ya lo sabe. Lo que necesita es tiempo, y no lo hay. El comandante Joseph Rochefort, jefe de la unidad de decodificación en la estación Hippo, ya ha realizado su lectura final del JN-25, el sistema de cifrado naval japonés. La ofensiva tendrá lugar el 4 de junio. El objetivo es AF, Midway. Y lo más importante aún, los japoneses están convencidos de que solo se enfrentarán a 2 portaaviones. Si Yorktown no regresa, las matemáticas de la batalla quedarán selladas. El contraalmirante Aubrey Fitch examina los daños y firma un informe técnico. Un mínimo de 90 días requeridos para una restauración completa en combate. Pero esta valoración se ignora casi de inmediato. Nimitz, que había pasado la tarde analizando la posición japonesa en mapas marcados a lápiz, se dirige al dique seco número 1, donde el barco será izado al día siguiente. Sus botas se sumergen en el agua aceitosa del muelle, sus pantalones empapados. A su lado estaban el capitán Claude Gillette, superintendente del astillero, y el teniente comandante Henry J. Pfingstag,
especialista en reparaciones de cascos. Nimitz señala el barco y no le propone matrimonio. Ordena: lo necesitamos listo en 3 días. El silencio entre los ingenieros es tenso. Pfingstag duda solo un momento. Luego responde con una frase que pasaría a la historia de la ingeniería naval estadounidense. Sí, señor. Esto no es fanfarronería, es fe práctica. Porque, mientras la doctrina japonesa preparaba los barcos con un enfoque en la belleza estructural y la durabilidad, los estadounidenses iniciaron una nueva era en la que la improvisación, la funcionalidad mínima y la velocidad se convirtieron en doctrina de la guerra. En la bodega del edificio 1 de la base naval, a 400 metros del buque, los operadores de la estación Haipo revisan las intercepciones diarias. Llevaban semanas sabiendo que Japón estaba preparando una operación compleja, pero ahora tienen la fecha, el objetivo y, lo más importante, la certeza de que los japoneses han descartado a Yorktown en sus cálculos. La información que llega al mando naval estadounidense convierte lo que sería una reparación urgente en un asunto de supervivencia nacional. Es en este momento cuando el concepto de guerra total se manifiesta no solo en el frente, sino también en el astillero. El calendario de 90 días está desgarrado. En su lugar, se establecen 3 turnos ininterrumpidos de 24 horas. La lógica es sencilla. Si hay oxígeno, habrá soldadura. Si hay calor, habrá un martillo. Si hay un trozo de acero, será moldeado. Se llaman a trabajadores de todas las zonas de la isla: soldadores, electricistas, caldereros, carpinteros, montadores de tuberías, ingenieros estructurales, operadores de grúas. Algunos habían trabajado antes en Yorktown durante su construcción. Otros nunca habían pisado un portaaviones. Pero ahora todos llevan el mismo uniforme, el de la fecha límite imposible. Mientras la inteligencia descifra las señales japonesas en tiempo real, los trabajadores estadounidenses se enfrentan a otro lenguaje, el de urgencia. Las líneas eléctricas se rehacen superpuestas. Las estructuras dañadas están cubiertas con láminas enteras, sin romo ni ajustes finos. Los parches con vigas de madera reemplazan las piezas metálicas que faltan. Para los japoneses, eso sería inaceptable. Para los estadounidenses, fue suficiente. No hay tiempo para la estética. Solo hay tiempo para lanzar aviones de nuevo. Las estadísticas del esfuerzo serían asombrosas por sí mismas. Más de 20 toneladas de acero, aplicadas en 3 días, 35 millas de cables eléctricos nuevos instalados, 400 toneladas de combustible contaminado bombeadas, 3 compartimentos sellados con soldadura. Continua. La intensidad era tal que los generadores del astillero provocaban cortes de energía rotatorios en Oahu, y los hospitales funcionaban con generadores de respaldo, y nadie se quejó. El segundo día de trabajo, el capitán Gillette escribe en una nota al mando del Pacífico: avanzando, se pueden reactivar 3 calderas, ascensores comprometidos, pero la cubierta funciona. Esto significa una cosa: el barco puede operar aeronaves. No con su total eficiencia, sino con lo suficiente por lo que luchar. La definición estadounidense de preparación para el combate no es la misma que la japonesa, y por eso esta guerra se ganará no solo en los mares, sino en el concepto de reparación. Pearl Harbor, que 6 meses antes había estado en llamas, ahora mostraba su verdadera transformación. Ya no era solo una base, era una línea de producción adaptada a la guerra en tiempo real, y su mayor símbolo no era una fábrica. Era un barco roto, siendo cosido como un paciente herido que necesitaba estar de pie antes del amanecer del 4.º día. Cuando el Yorktown bajó del dique seco a primera hora de la mañana del 30 de mayo, seguía siendo feo, pero estaba humeando. Los motores rugieron, los compartimentos principales estaban secos, y en su cubierta comenzó a formarse un grupo aéreo. Era una nave con cicatrices visibles, pero cada soldadura contaba una historia, y ninguno de ellos habló de derrota. La historia que empieza a formarse ahora, en las horas posteriores a su partida, será el golpe final a la lógica de Nagumo, el comandante japonés que creía haber eliminado a Yorktown del mapa, porque en el momento en que le informen de que hay 3 portaaviones estadounidenses operando al norte de Midway, su confianza táctica encontrará un enemigo que nunca había calculado: la fuerza laboral estadounidense con un soplete en la mano y una fecha límite en la espalda.
En la mañana del 28 de mayo de 1942, incluso antes de que el agua del dique seco estuviera completamente drenada, las primeras chispas ya arañaban el casco del USS Yorktown. El olor a óxido, soldadura y queroseno quema el aire. El reloj marca las 5:30 de la mañana, y lo que comienza allí no es una obra de construcción, sino una operación militar llevada a cabo por trabajadores. Durante las siguientes 72 horas, 1. 400 trabajadores civiles, reclutados de todas las secciones de la base naval de Pearl Harbor, ocuparon cada centímetro del barco, convirtiendo el astillero en un campo de batalla contra el tiempo. No hubo ensayo. No había ningún plan de contingencia. La única guía era clara. El Yorktown debía zarpar antes de que acabara el mes. Cada hora perdida significaba que aviones japoneses se acercaban a Midway con una superioridad aérea indiscutible. Venían de todas las especialidades. Soldadores de casco acostumbrados a reparar remolcadores. Electricistas civiles que nunca habían trabajado bajo mando militar. Fontaneros que dejaron sus proyectos sin terminar en otros barcos para sellar los tanques contaminados del Yorktown. Todos fueron reubicados para una única tarea: hacer que lo imposible fuera navegable. El desafío técnico fue enorme. El ascensor número 2 había sido destruido por una explosión de bomba. 3 de las 6 calderas estaban fuera de servicio. Se habían roto secciones enteras de la tubería de vapor. Los cables eléctricos se habían derretido por el calor de la explosión. Los compartimentos cerca de los depósitos de combustible estaban saturados de gases tóxicos. La doctrina japonesa requeriría el desmontaje completo, la reconstrucción estructural e inspección de cada centímetro dañado. Pero en Pearl Harbor, la forma de pensar era diferente. El tiempo era demasiado corto para la perfección, pero aún lo suficiente para trabajar. Sin esperar aprobaciones jerárquicas, los supervisores tomaban decisiones en minutos. Placas enteras de acero se soldaron directamente sobre grietas. Parches improvisados con madera estructural tomada de plataformas frágiles reforzadas con andamios. Cuando las calderas dañadas amenazaban con colapsar, los ingenieros optaron por evitar los sobrecalentadores comprometidos, reduciendo la capacidad calorífica pero asegurando la propulsión. Las salas de calderas averiadas fueron selladas y bordeadas con nuevas tuberías hechas de secciones reutilizadas de barcos dados de baja. En los compartimentos eléctricos, el electricista de 21 años, Lewis Walters, resumió el espíritu de la operación. No tuvimos tiempo para reparaciones adecuadas. Pasamos cables por las cubiertas, por las paredes, siempre que fue posible. Si se encendía, estaba hecho. Se estima que se instalaron más de 35 millas de cableado eléctrico en esos 3 días, muchos de ellos sin conductos, enrollados a mano, asegurados con ganchos de acero para resistir la vibración del motor a pleno acelerador. El trabajo fue tan intenso que a medida que la soldadura por arco consumía la energía de los generadores, comenzaron a producirse apagones temporales en hospitales y barrios de la isla. Aún así, nadie interrumpió el ritmo. Los civiles aceptaron la rotación del poder como parte del esfuerzo bélico. Las empresas locales donaron madera, herramientas y chapas metálicas sin ninguna burocracia. Los talleres en Honolulu enviaban camiones sin facturas, sin autorizaciones. Todo lo necesario era suficiente. Los obreros trabajaban comiendo de su propia pezuña. Dormían apoyados en mamparos, en turnos de 15 a 20 minutos. Se turnaban como si fueran fusiles. Soldaban boca abajo. Los compartimentos interiores se inundaban de vapor. En menos de 2 días, la cubierta del Yorktown ya podía recibir aviones. Al final de la segunda noche, 3 calderas habían sido reavivadas. Al comienzo del tercer día, los ascensores funcionaban parcialmente y las cubiertas reforzadas apoyaban pruebas de carga. Los datos de esta operación son casi absurdos. Más de 400 toneladas de combustible contaminado bombeadas, 3 compartimentos enteros aislados, 20 toneladas de acero aplicadas, decenas de bombas de sellado improvisadas con cemento de secado rápido. Las reparaciones fueron tan agresivas que en algunos momentos la estructura del casco fue reforzada con más acero del que tenía originalmente. El barco literalmente se convirtió en una fortaleza remendada. Lo que impresiona no es solo la cantidad de trabajo, es la ausencia de una interrupción. Sin soldadura esperó la luz del día. No quedó ninguna estructura para más adelante. No había tiempo para debates, solo ejecución. Y todo esto vino de trabajadores sin uniforme, sin armas,
sin entrenamiento militar. En la mañana del 30 de mayo, a las 09:00 solero, el USS Yorktown salió del dique seco. Todavía había hombres a bordo, finalizando conexiones, sellando placas, ajustando bombas. Desembarcaron del barco que ya se dirigía al mar abierto. Fue escoltado por destructores y poco después comenzó las pruebas de operaciones de vuelo. Su grupo aéreo seguía siendo un mosaico. Cazas, bombarderos y bombarderos torpederos formados de diferentes escuadrones, algunos con pilotos que nunca habían volado juntos. Pero la nave estaba lista. Y lo más importante, estaba en camino. En los diques, los trabajadores que habían ganado silenciosamente la guerra se alineaban para verlo marchar. Uno de ellos, un técnico de casco, resumió en una frase lo que ningún informe naval podría explicar. La enviamos a la rueda pareciendo un boxeador en el 12º asalto. No era guapa, pero sabía cómo pegar. En ese momento, Japón aún creía que se enfrentaba a 2 portaaviones. Aún creía que el tiempo jugaba a su favor. Pero en 3 días, cuando los aviones del Yorktown emergan de las nubes sobre las cubiertas del Soryu, esa ilusión se romperá en segundos. Porque lo que los japoneses no sabían es que, mientras planeaban el ataque perfecto, los estadounidenses ya tenían los motores encendidos, y la inteligencia escuchaba todo. La historia nos lleva ahora al cerebro de la operación, la estación Haipo, el momento exacto en que se rompió el código japonés y el tiempo se convirtió en un arma. En la doctrina naval japonesa, el honor del barco se preservaba en la simetría de su estructura, la elegancia de su cubierta limpia y la precisión casi ceremonial de las reparaciones. Cada tornillo tenía su lógica, cada parte se reemplazaba con reverencia al proyecto original. Un portaaviones dañado fue recogido para su restauración completa, aunque eso significara meses fuera de la guerra. En la doctrina estadounidense, la guerra no permitía tiempo para la estética. El campo de batalla naval del Pacífico requería forma para funcionar, y rápido. Así nació lo que la inteligencia japonesa nunca pudo prever. Una nueva filosofía de combate basada en la improvisación técnica deliberada. Yorktown encarnaba este cambio. Su caldera número 4, comprometida por la explosión en el Mar del Coral, fue deliberadamente ignorada. La tubería secundaria que alimentaba las líneas de vapor traseras estaba agrietada, por lo que fue desviada con tuberías de baja presión, extraídas de un carguero desmantelado. En lugar de restaurar los sistemas hidráulicos de proa, el equipo de ingeniería cortó el circuito y reasignó el esfuerzo a los generadores auxiliares. Los depósitos de combustible con fugas internas se sellaron con cemento para pistas de aterrizaje, acelerando el sellado en horas, no en días. Las láminas deformadas se soldaban directamente sobre las grietas, sin eliminar la superficie original. La lógica era sencilla. Si mantienes la presión, es seguro. Si puedes sostener la cubierta, es su estructura. Lo que los japoneses considerarían una falta de respeto a la ingeniería, los estadounidenses lo trataban como una solución funcional. En la base aérea de Kure, Japón, la reparación de un portaaviones dañado incluyó una revisión de la alineación de los ejes de propulsión, pruebas de casco en dique seco, y una revisión completa de todos los sistemas de refrigeración. En Pearl Harbor, era suficiente para que el barco navegara y lanzara aviones. Este cambio de mentalidad no fue solo resultado de la urgencia, fue el resultado de un sistema logístico que le permitió fallar con rapidez y correcta en movimiento. La industria estadounidense, descentralizada, moldeada por miles de pequeñas empresas integradas en el esfuerzo bélico, produjo piezas, herramientas y materiales con flexibilidad. La filosofía japonesa, centralizada y basada en la producción artesanal en muchos sectores, no permitía este tipo de adaptación rápida. Yorktown se ha convertido en el ejemplo definitivo de este contraste. Su ala de combate fue reconfigurada con aviones de diferentes escuadrones. Uno de los elevadores funcionaba únicamente con alimentación manual auxiliar. Los controles de dirección tenían un retraso en la respuesta, pero esto se aceptaba como una variable de comando. El sistema de refrigeración de las salas de radar fue reemplazado por ventiladores industriales acoplados con cables de cobre improvisados. Nada de esto sería aprobado en un manual técnico, pero todo esto volaría. Y sobre todo esto mataría. La ironía de esta historia es que la solución estaba ante los ojos de todos. Lucha con lo que tienes. Si disfrutas desentrañando estas escenas entre bastidores donde la lógica de la guerra se dobla ante la ingeniosidad humana,
Muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete. Esto ayuda a mantener viva la memoria olvidada de cómo la improvisación venció a la perfección. En los documentos de planificación de la Armada Imperial Japonesa, fechados en 1941, había directrices claras sobre plazos y metodologías para la recuperación de unidades navales. El tiempo medio estimado para reparar un portaaviones dañado era de 90 a 120 días. La estructura de mando preveía múltiples informes de progreso, pruebas estructurales y auditorías técnicas. Cuando los comandantes japoneses supieron que el Yorktown había reaparecido tras 72 horas, la primera reacción fue la incredulidad. Algunos incluso sugirieron que era otro barco con el mismo nombre. Fue solo después de que terminó la batalla de Midway, cuando los prisioneros estadounidenses confirmaron el milagro logístico, cuando la doctrina japonesa colapsó conceptualmente. Habían sido derrotados no solo por armas, sino por una filosofía capaz de tolerar la imperfección en nombre de la acción. El comandante Tamon Yamaguchi, uno de los más respetados de la Marina Imperial, escribió días antes de morir: subestimamos el tiempo del enemigo. Pensábamos que se movía como nosotros, pero su urgencia era diferente. Tu lógica también. El Yorktown, con sus reparaciones visibles, sus parches de campo, su improvisada ala aérea, navegaba ahora hacia el mayor teatro de operaciones de su vida. A partir del día siguiente, ya no sería solo un milagro técnico. Se convertiría en un factor de confusión estratégica, un fantasma en el radar de la lógica japonesa, porque el siguiente capítulo no pertenece al astillero, pertenece al campo de batalla. Cuando los ojos de los pilotos japoneses ven lo imposible con sus propios ojos, la doctrina empezará a desmoronarse en pleno vuelo. 30 de mayo de 1942. El sol aún no había salido del horizonte del Pacífico cuando el USS Yorktown salió del dique seco de Pearl Harbor. El casco aún olía a soldadura recién soldada, y en el interior los técnicos terminaban las conexiones, martillaban paneles, ajustaban válvulas. Algunos no quisieron desembarcar. No había tiempo. El barco partiría con ellos a bordo. A las 08:20, escoltado por destructores y cruceros, el portaaviones dañado zarpó como un puño de acero cosido apresuradamente pero con firmeza. Detrás de él, la silenciosa base naval entendía que no estaba enviando un barco perfecto. Envió una declaración. Durante los 3 días siguientes, el Yorktown cortaría las olas a 20 nudos, cruzando el Pacífico como una sombra que no debería existir. Mientras avanzaba hacia el punto de encuentro Point Lock, situado al norte de Midway, su presencia comenzó a producir ondas invisibles en el tejido de la guerra. En alta mar se encontró con los otros 2 portaaviones estadounidenses, el USS Enterprise y el USS Hornet. La recepción fue de silencio e incredulidad. Tripulaciones enteras abandonaron brevemente sus puestos para observar el barco que había sido declarado hundido. Las cicatrices eran visibles, placas remendadas, cables externos, líneas de soldadura que cruzaban los lados como cicatrices de urgencia. Pero había humo saliendo de las calderas, aviones posicionados en cubierta y tripulaciones de despegue ensayando órdenes. La nave estaba viva, y más, estaba preparado. En el lado japonés, la realidad seguía siendo diferente. En el cuartel general combinado de la flota, los mapas tácticos mostraban solo 2 grupos activos de portaaviones, Hornet y Enterprise. El Yorktown había sido oficialmente retirado tras el ataque al Mar del Coral, y esta información había sido confirmada por múltiples fuentes, pilotos, analistas, fotografías aéreas. Para los estrategas japoneses, Midway fue una operación de precisión matemática. 4 portaaviones contra 2. La supremacía aérea estaba garantizada, siempre que se mantuviera la sorpresa. Pero ninguna ecuación sobrevive a una variable invisible. Cuando el Yorktown se desplegó en formación de combate con los otros 2 buques, la Fuerza Aérea de E.U. saltó de 160 a 230 aviones. Esta diferencia no era solo táctica, fue decisivo. Permitiría ataques coordinados en oleadas, defensas escalonadas y la cobertura de sectores simultáneos. La mera presencia de Yorktown alteró por completo el equilibrio del partido. Más aún, su apariencia rompió un ciclo de lógica japonesa basada en el control, la certeza y el honor. Los comandantes del Kido Butai, el núcleo de los portaaviones japoneses, tenían una visión cristalina de la batalla. Habían repetido los ensayos, definido las distancias,
los tiempos de lanzamiento, los vectores de ataque. Todo estaba perfectamente calculado, pero no calculaban lo que no podían ver. El 4 de junio, a las 07:02 am, aviones japoneses avistaron 3 grandes formaciones estadounidenses. El impacto psicológico fue inmediato. El informe de la primera patrulla, enviado desde el crucero Tone, duda en confirmar el número. Hay confusión entre los observadores. Al fin y al cabo, se sabía que solo podían haber 2 portaaviones. ¿Quién era el tercero? El tono cambia en la radio. Los pilotos comunican avistamientos con incredulidad. Cuando identifican el barco por la configuración del radar y la estructura de la isla de mando, la respuesta llega fría. Yorktown. La doctrina japonesa no solo fue cuestionada, fue negado en tiempo real, ante sus propios ojos. La nave que estaba muerta estaba volando. La nave que no existía luchó. Era como si las matemáticas del enemigo se hubieran convertido en una trampa, construida por la propia confianza en datos considerados irrefutables. En la torre de mando del portaaviones Akagi, el almirante Chuichi Nagumo oye el nombre y duda. Por primera vez en 3 días, no responde de inmediato a los informes. Hay una pausa. Entiende lo que eso significa, pero ya es demasiado tarde para corregirlo. La batalla aún no ha comenzado, pero la guerra de la lógica ya está perdida, porque lo que vendrá ahora no se decidirá por doctrina, sino por aviones que nunca deberían haber despegado, desde una cubierta que nunca debería existir. Y entre estos aviones, un escuadrón se prepara para lanzarse en picado sobre portaaviones japoneses, llevando consigo no solo bombas, sino la demostración viviente de que el tiempo, el acero y la improvisación pueden cambiar el curso de la historia. En el sofocante sótano de un edificio común al pie de Pearl Harbor, lejos de los muelles, del ruido de los sopletes y del olor a aceite quemado, hombres sin armas reescribían el futuro de la guerra. Eran criptógrafos, lingüistas y matemáticos. Sus instrumentos: papel, lápices, tablas de frecuencia y máquinas rudimentarias de descifrar. Tu némesis, JN-25, el Código de Comunicaciones Navales de la Marina Imperial Japonesa. La unidad se llamaba Station Hypo, y su comandante era un oficial discreto, metódico y casi invisible, Joseph Rochefort. Su misión era clara: entender dónde, cuándo y con cuántas fuerzas atacaría Japón. Pero lo que estaba en juego iba más allá de la predicción táctica. El tiempo estaba en juego, porque solo el tiempo haría útil una nave aún sin terminar. Desde enero de 1942, el equipo de Rochefort había estado siguiendo patrones, identificando repeticiones y construyendo un vocabulario aproximado del sistema criptográfico japonés. El JN-25 era un cifrado complejo, con miles de códigos numéricos que cambiaban periódicamente. Su estructura dependía de teclas variables y códigos codificados, con términos que podían significar cualquier cosa, desde un tipo de nave hasta una maniobra táctica. Pero a través de miles de interceptaciones, largas noches de análisis manual y una repetición obsesiva de hipótesis, Station Hypo empezó a ver un patrón. En mayo, este patrón se cristalizó en una secuencia clara. Se estaba preparando una operación a gran escala contra un objetivo llamado solo AF. La dificultad era evidente. AF podría estar en cualquier sitio: una isla en el Pacífico, una base, una flota. El mando en Washington tenía dudas. Muchos creían que el ataque podría tener lugar en las Aleutianas, en el norte, o contra la base fiyiana. Fue entonces cuando Rochefort propuso una prueba poco convencional. Sugirió que la base estadounidense de Midway enviara un mensaje sin cifrar informándole de que sus sistemas de desalinización estaban inoperativos. Menos de 24 horas después, se interceptó una comunicación japonesa cifrada. Informaba que la Fuerza Aérea está escasa de agua potable. Fue la confirmación. AF era Midway, y la fecha prevista, primera semana de junio. Con esta certeza, Nimitz pudo actuar, y actuó con frialdad matemática. No solo trasladó los portaaviones Hornet y Enterprise, sino que también ordenó la reparación de emergencia del Yorktown. Fue este plazo, solo 72 horas, lo que puso a 400 hombres en movimiento en el astillero. Sin confirmación criptográfica, la reparación del buque habría seguido el protocolo estándar: evaluación estructural, calendario de piezas, órdenes formales de revisión, es decir, semanas, quizá meses. El Yorktown habría permanecido donde los japoneses creían que estaba,
fuera de combate. El poder de la estación Hypo no era visible ni en armas ni en acero. Era un poder de la información. El tipo de poder que convierte el esfuerzo bruto en toma de decisiones estratégicas. Si el astillero era el músculo que cosía el barco, Hypo era el cerebro que daba sentido a este esfuerzo. Y más que eso, daba urgencia. Cada soldadura realizada en el casco del Yorktown, cada cable tirado, cada bomba instalada, era impulsada por una cuenta atrás silenciosa. Una cuenta atrás que solo los hombres de Rochefort conocían. Curiosamente, la estación Hypo operaba con recursos mínimos. Sus máquinas de descifrar eran limitadas. Sus códigos tenían que ser verificados a mano. A menudo, la diferencia entre un ataque predicho y un desastre evitado estaba en el detalle de una coma o en la repetición de un carácter. Aún así, produjeron lo que ningún avión satélite o de reconocimiento podría ofrecer: precisión antes de la batalla. Este tipo de guerra, invisible, silenciosa, sin disparos, fue ignorada por la doctrina japonesa. La Marina Imperial creía que sus códigos eran inquebrantables, sus comunicaciones seguras, así que comunicaron por radio a todos los detalles operativos, creyendo que estaban ocultos tras la complejidad del JN-25. La fe en la perfección del sistema les cegaba ante la posibilidad del fracaso. Y fue este fracaso el que allanó el camino para la reaparición del Yorktown. Sin Station Hypo, el barco podría haberse reparado solo para llegar tarde. Podría haber salido del astillero el día 10, el 15, cuando ya era irrelevante. Pero con la inteligencia adecuada en el momento adecuado, lo imposible se convirtió en una prioridad, y la historia se retorció a favor de quienes, incluso en silencio, podían ver el movimiento de los engranajes antes de que giraran. Años después de la guerra, cuando le preguntaron sobre el impacto de su trabajo en Midway, Joseph Rochefort respondió con la frialdad de quien conoce el peso de la información. Sin la inteligencia adecuada, cada barco es un tiro a ciegas. Y fue precisamente con esa luz invisible que el Yorktown navegó hacia el campo de batalla, llevando en su cubierta no solo bombas y aviones, sino el producto final de un cálculo humano hecho con lápiz, papel y urgencia. La siguiente parte de la historia se decidirá en el cielo, porque ahora que los japoneses saben que Yorktown está allí, tienen que responder. Y cuando el primer ataque caigan sobre su cubierta, comenzará la verdadera prueba de esas 72 horas. Ya no contra el tiempo, sino contra el fuego. El almirante Chuichi Nagumo no era un hombre impulsivo. Era metódico, disciplinado, hijo directo de la doctrina de la Marina Imperial japonesa, forjada en la tradición de la planificación absoluta. Para junio de 1942, dependía de todas las variables de su plan: número de portaaviones enemigos, número de aviones disponibles, capacidad de rearmamento, distancia a los objetivos. Nada se había dejado al azar. El ataque a Midway sería una repetición ampliada de Pearl Harbor, excepto que ahora, según sus informes, el enemigo era más débil. 2 portaaviones restantes, ambos bajo vigilancia, y una base aérea vulnerable. Pero la lógica de la perfección es frágil cuando se enfrenta a lo impredecible. Y el USS Yorktown fue, por definición, lo impredecible materializado. A las 7:28 am del 4 de junio, Nagumo recibió un informe visual indicando que se había avistado una tercera fuerza de tarea estadounidense. Pero el informe era vago. Solo decía, varios barcos, incluido un portaaviones. El nombre Yorktown no existía. Ni siquiera lo necesitaba. Nagumo dudó. ¿Qué hacer? Sus aviones estaban en el aire, equipados con bombas terrestres para destruir la base en Midway. Pero si había un portaaviones más de lo esperado, debería rearmar los aviones para un ataque naval. Fue aquí donde la fe en el plan original prevaleció sobre la lógica táctica. Nagumo decidió esperar. Pidió más información. Dejó a los aviones que habían regresado en cubierta, armados con bombas inapropiadas, mientras los tanques eran repostados y las bodegas reorganizadas. Esta decisión, aparentemente prudente, selló su destino. En lugar de lanzar un segundo ataque o reposicionar sus naves, seguía atrapado con lo que decía el plan: 2 portaaviones enemigos. No hay variables más allá de eso. Pero los estadounidenses no lucharon basándose en simulaciones. Luchaban basándose en datos reales, inteligencia interceptada y, sobre todo, flexibilidad logística. Mientras los japoneses debatían cómo adaptar la misión, los aviones del Yorktown ya estaban en el aire.
volando en formación con los bombarderos del Enterprise y el Hornet, dirigiéndose hacia la flota japonesa. El error de Nagumo no fue solo táctico, era doctrinario. Al confiar ciegamente en un sistema que no toleraba el fracaso, ignoró la lección más básica de la guerra. El enemigo siempre reacciona. Y cuando ese enemigo es industrialmente superior, tecnológicamente flexible e inquebrantable moralmente, subestimar es suicidio. En ese punto de la guerra, las cifras ya eran brutales. Estados Unidos producía, de media, 2 portaaviones al mes. Japón, 1 de cada 4. Y eso, sin contar los muelles móviles, los convoyes, los destructores de escolta y la logística de suministros que se extendía miles de millas con precisión ferroviaria. Solo en 1942, Estados Unidos pondría en servicio 48 C-00 aviones, el triple de la producción japonesa. Una estadística ignorada por muchos funcionarios del eje. Una estadística que explica por qué el Yorktown fue reparado en 3 días. Si este número te sorprende, comenta abajo con poder absoluto. Nagumo, que aún creía tener el cielo bajo control, ordenó el rearme completo de su avión a las 07:45. Cientos de marineros comenzaron a mover bombas, torpedos y tanques de combustible en la cubierta inferior de los portaaviones japoneses. Fue un proceso largo, delicado y vulnerable. Y mientras esto ocurría, comenzaron a llegar bombarderos estadounidenses. Primero errático, luego coordinado, volando bajo y después zambulléndose. Cuando los Dauntless SBD del Enterprise y el Yorktown se lanzaron en picado sobre los portaaviones Akagi, Kaga y Soryu, las cubiertas estaban llenas de munición. En cuestión de minutos, 3 de las 4 joyas de la Marina Imperial japonesa estaban en llamas. La lógica de Nagumo, tan precisa en mapas y diagramas, se evaporó bajo el calor de las bombas americanas cayendo de aviones lanzados por un barco que no debía existir. Desde ese momento, la guerra naval en el Pacífico cambió, no por una batalla, sino por una ilusión rota. Y mientras las nubes de humo se elevaban al cielo, un operador de radio japonés informó, con voz vacilante, de la frase que sellaría el giro histórico: enemigo inesperado en posición ofensiva. Semanas después, en el centro de mando del alto mando naval alemán en Berlín, un oficial de la Kriegsmarine hojeó los informes de la batalla de Midway y murmuró: luchan con acero como si fuera madera, y aún así ganan. El próximo capítulo de esta historia no se contará en cubierta. Se considerará atacado, cuando el Yorktown, ya herido, enfrente su última prueba: resistir lo que la lógica decía que era imposible. 10:22 AM, 4 de junio de 1942. El Pacífico está despejado, tranquilo, y, por primera vez en horas, no hay señales de intercepción en los radares japoneses. Al mando del portaaviones Akagi, el almirante Nagumo cree que aún le queda tiempo. El rearme de la aeronave está casi completo. Los torpedos están listos, las bombas ajustadas. El combustible corre por mangueras acopladas a la cubierta inferior. La siguiente oleada de ataque partirá en minutos. Pero lo que los japoneses no sabían era que, a una altitud de 3,000 metros, 2 oleadas de bombarderos en picado estadounidenses convergían en el mismo punto. No por orden superior, sino por accidente. El escuadrón del USS Enterprise venía desde el suroeste. La del USS Yorktown, desde el noreste. Ninguna de las dos formaciones sabía de la otra, pero ambos llegaron al mismo tiempo. El destino había organizado el ataque para ellos. Los cazas japoneses, los temidos Zero, volaban bajo tras los enfrentamientos con torpederos. Estaban fuera de posición, sin ángulo inmediato de ascenso. Y cuando los bombarderos Dauntless aparecieron entre las nubes, ya era demasiado tarde. No hubo tiempo para reorganizaciones, ni para retirarse. El cielo se desplomó en llamas. En menos de 5 minutos, el Soryu fue alcanzado por 3 bombas de 500 libras directamente sobre la cubierta. El combustible, las bombas listas y los aviones estacionados formaron una secuencia de explosiones que convirtió la nave en un faro de fuego. El humo negro se elevó a 4.000 metros y se vio a 50 millas náuticas. El ataque a los Akagi fue aún más simbólico. Una sola bomba penetró la cubierta de vuelo, explotando en el hangar donde se abastecían decenas de aviones. El incendio resultante envolvió el barco desde dentro hacia afuera.
Los intentos de contener el fuego fueron inútiles. El sistema de extinción de incendios había sido diseñado para fugas localizadas, no para explosiones simultáneas en dos plantas. El Kaga, atacado casi al mismo tiempo, recibió 4 impactos directos. En cuestión de minutos, 3 de los 4 portaaviones del Kido Butai estaban en llamas, con cientos de tripulantes saltando por la borda. La flota japonesa, antes símbolo de invencibilidad, se hundió en silencio. El Yorktown, que había abandonado el astillero con trabajadores aún soldando sus estructuras, participaba ahora en el punto de inflexión estratégico más importante de la guerra en el Pacífico. No solo había resistido la prueba del tiempo y la lógica, sino que había sido fundamental en el desmantelamiento del mando naval enemigo. El portaaviones que, 3 días antes, se consideraba chatarra flotante, ahora lanzaba bombas que redefinían el equilibrio de fuerzas entre dos imperios. Este impacto fue más que físico, era psicológico. La confianza japonesa, basada en una planificación precisa, superioridad aérea y la ilusión de que el enemigo era lento, se fragmentó ante un ejemplo concreto de adaptación, velocidad e improvisación eficaz. En la cubierta del Yorktown, los mecánicos seguían utilizando piezas improvisadas en los elevadores de los aviones. Los soldadores civiles, sin uniforme militar, seguían caminando entre cables expuestos y escotillas selladas apresuradamente. Pero ninguno dudó. Porque en ese momento, todos sabían que estaban dentro de algo más grande. Una máquina colectiva impulsada no por la perfección, sino por la urgencia. Al final de esa mañana, la doctrina japonesa de supremacía aérea se estaba evaporando ante la realidad de que sus cálculos eran erróneos desde el principio. Y no solo por mala suerte, sino porque subestimaron algo que no se mide en toneladas ni millas náuticas: la capacidad de una sociedad para convertir el fracaso en acción y la escasez en prioridad. El error japonés no fue simplemente confiar demasiado en su código o despreciar Yorktown. No era entender que, para los estadounidenses, el tiempo era un recurso tan poderoso como el acero. La noche siguiente, mientras los supervivientes japoneses eran recogidos por destructores en llamas, se registró una nota en el diario de guerra de la flota combinada. La presencia del tercer portaaviones alteró completamente el curso de la batalla. Fue la admisión final de que lo que parecía un fantasma era en realidad un reflejo del error estratégico más grave de Japón: creer que el enemigo luchaba con la misma lógica. Pero el Yorktown aún no había terminado su misión, porque en la guerra, sobrevivir al impacto es solo el principio. La siguiente prueba sería con potencia, precisión y torpedos. Y mientras los radares detectaban nuevas olas acercándose, la tripulación del barco dañado sabía que la batalla estaba lejos de terminar. Ahora, no solo se enfrentarían a aviones, sino también al peso de mantener en pie el símbolo de un país que se negaba a hundirse. 11:05 am, 4 de junio. El USS Yorktown, aún en pleno éxito ofensivo, se prepara ahora para defenderse. El mar circundante ya lleva el olor metálico a combustible quemado y el voltaje eléctrico de un nuevo ataque inminente. La radio intercepta fragmentos. Vienen aviones japoneses, pero algo en el comportamiento de las formaciones enemigas revela más que agresividad. Revela vacilación. 12 bombarderos en picado, Aichi de 3A y bombarderos torpederos Nakajima B5N avanzan hacia el grupo de portaaviones estadounidense. Pero cuando ven el Yorktown, algunos pilotos se quedan paralizados. Está ahí, completo, operando, navegando a velocidad de combate con aviones siendo lanzados y recogidos. Según la planificación japonesa, ese barco había sido hundido. Lo que veían los ojos no tenía sentido. Para muchos era un cuarto portaaviones. Un barco nuevo, hasta entonces desconocido. Esta ilusión táctica era la mecha de una confusión operativa en pleno vuelo. Sin coordinación entre los grupos de ataque, los bombarderos torpederos y los bombarderos en picado difieren en qué buque atacar. Algunos cambian de rumbo en pleno vuelo, otros orbitan en busca de confirmación visual. El radar japonés, prácticamente inexistente, impide cualquier reorganización central. En el centro de la confusión, Yorktown se convierte, paradójicamente, en el epicentro de un colapso de la lógica. Un barco que, por definición, no debería estar allí.
Ahora obliga a los japoneses a elegir entre creer a los ojos o a los informes. Un tercio de los aviones dudan lo suficiente como para comprometer el ataque. Otro tercio ataca sin coordinación. El resto regresa sin hacer nada. A las 11:26 am, los torpederos que se acercan efectivamente al Yorktown lo hacen a baja altitud. Los sistemas antiaéreos de la escolta abren fuego. El cielo se convierte en un muro de plomo. El USS Hammond y el USS Benham crean una cortina de defensa. Aún así, 2 torpedos impactaron en el casco del Yorktown. La nave tiembla. Pierde momentáneamente el control del timón. La tripulación realiza maniobras de contención, aislando compartimentos inundados y recuperando estabilidad en menos de 10 minutos. No es la primera vez que el mazo siente ese impacto. Pero ahora, todos los hombres a bordo saben. Lo que está en juego no es solo la supervivencia del barco, sino el mantenimiento de la ilusión. Si los japoneses creen que el Yorktown ha sido destruido, pueden abandonar el ataque. Si ven que sigue resistiéndose, volverán con toda su fuerza. La confusión no se limita al campo táctico. Al mando de la fuerza japonesa, los informes son contradictorios. Un avión informa de portaaviones alcanzado y en llamas. Otro, 2 portaaviones identificados, uno adicional avistado al norte. Un tercero dice solo, no fue posible determinar el número. En menos de 20 minutos la doctrina de previsibilidad de la Marina Imperial comienza a desmoronarse. Hasta entonces, cada ataque japonés seguía una fórmula: reconocimiento, confirmación, ejecución. Pero el reconocimiento falla cuando la realidad se niega a seguir la lógica. La confirmación falla cuando el objetivo ya debería estar hundido. Y la ejecución falla cuando los pilotos pierden claridad sobre contra qué luchan. Este es exactamente el punto en que la doctrina japonesa del control absoluto colapsa ante la flexibilidad estadounidense. Mientras los japoneses se pierden en informes contradictorios y mapas obsoletos, los estadounidenses se adaptan, aíslan el daño, redirigen la energía, reposicionan los aviones. Nimitz, que monitoriza los informes de daños del Yorktown, decide mantener la posición. No hay sustituto para ese barco, ni táctico ni simbólico. Yorktown debe permanecer visible, aunque esté dañada. Necesita seguir lanzando aviones, aunque esté bajo fuego. Necesita seguir luchando, porque su presencia mantiene al enemigo en duda. Esta duda, más que cualquier bomba, fragmenta la lógica japonesa. Una doctrina basada en controles no tolera variables. Y Yorktown era la más grande de todas. Su supervivencia hacía imposible leer correctamente el campo de batalla. Con cada minuto que pasaba, los japoneses desperdiciaban más aviones en ataques descoordinados, sin concentración, sin objetivos claros. Lo que se suponía que iba a ser un golpe final contra la flota estadounidense, se convirtió en una secuencia de movimientos tácticos erráticos. Un ataque sin objetivo, una fuerza sin dirección. Es en este momento cuando se revela la verdadera ventaja estadounidense, no solo en acero o número, sino en capacidad para absorber el caos y seguir operando eficientemente. Incluso rota, Yorktown sigue siendo funcional. Sus ascensores de aeronaves siguen funcionando. Sus sistemas de comunicaciones, reforzados con cables externos, siguen funcionando. Y su tripulación, entrenada no para lo ideal sino para lo impredecible, sigue operando como si cada segundo contara, porque importaba. Cuando se asienta el polvo, los japoneses aún creen haber hundido 2 portaaviones. Un informe final, interceptado días después, afirmaba que 3 portaaviones enemigos fueron neutralizados. La realidad, solo Yorktown había resultado gravemente dañada. Y aún así, seguía flotando. Esta desconexión entre percepción y realidad sería explotada al extremo en los días siguientes. Porque en el campo de batalla, creer en la propia ilusión es el primer paso hacia la derrota. Años después, durante los interrogatorios de posguerra, un oficial de inteligencia naval alemán afirmó con frialdad: la superioridad estadounidense no estaba en las armas, estaba en la capacidad de aceptar el desastre. La siguiente parte de la historia revelará cómo este desastre, este caos operativo cuidadosamente gestionado, se convertiría en la herramienta definitiva para derribar una doctrina ancestral de guerra perfecta. El segundo ataque ocurrió a las 14:40, con precisión meticulosa y una ira contenida. Desde el portaaviones japonés Hiryu, un grupo de bombarderos en picado Aichi D-3A BAL
Experimentados, silenciosos, decididos, partió. Su objetivo, el mismo que había sido borrado de los mapas un mes antes. El USS Yorktown. Ahora, con compartimentos remendados, ascensores reconstruidos apresuradamente y calderas selladas con soldadura improvisada, el barco volvió a ser el foco del fuego enemigo. Pero esta vez, el impacto no sería simbólico, sería directo. En menos de 2 minutos, 3 bombas impactaron en la cubierta del Yorktown, en una secuencia casi quirúrgica. El primero atravesó el hangar delantero, explotando entre las bodegas de combustible de aviación. El segundo cayó sobre la superestructura de control, destruyendo antenas y sistemas de comunicación. El tercero impactó en el costado de estribor, haciendo cráteres en la cubierta y matando a decenas de personas al instante. El barco tembló, se inclinó 5 grados a la derecha, se detuvo, pero no se hundió. El daño era visible, grave, alarmante. Las líneas de vapor se rompieron, provocando que el sistema de propulsión colapsara temporalmente. Un incendio se extendió simultáneamente a 3 cubiertas. El calor derritió cables eléctricos y hizo que la estructura metálica crujiera. Pero entonces ocurrió algo poco probable. Las reparaciones de Pearl Harbor empezaron a mostrar su valor oculto. Las placas de acero soldadas aceleradas, que según los manuales de ingeniería no resistirían impactos secundarios, resistieron. Los paneles reparados con materiales de emergencia no cedieron. Incluso las estructuras de madera utilizadas para sellar compartimentos demostraron ser resistentes al fuego. Aste había salvado la nave. No por la perfección de la reparación, sino porque cada refuerzo, por temporal que fuera, estaba exactamente donde debía estar. A bordo, la reacción fue inmediata. La tripulación ejecutó los protocolos de contención con la precisión obtenida tras semanas de entrenamiento intensivo. Los equipos de control de daños, posicionados de forma redundante, ya esperaban cerca de las zonas críticas. Se abrieron mangueras, cerraron válvulas, cerraron las escotillas. En 14 minutos, los incendios estaban controlados. En menos de 26 minutos, se restableció la energía parcial. En menos de 1 hora, el barco volvió a emitir señales. No estaba luchando, pero tampoco había salido de la guerra. Estaba ahí. Sigue flotando. El capitán Elliot Buckmaster, al ver que el barco había dejado de escorarse a 6 grados, tomó la decisión más difícil de su carrera: no ordenar la evacuación. Sabía que un nuevo ataque podía llegar en cualquier momento, y que mantener a cientos de hombres en una nave parcialmente funcional era un riesgo. Pero también sabía que la retirada sellaría la imagen de Yorktown como perdida, algo que Japón creyó en su día. No cometería el mismo error. Buckmaster permaneció, y con ella, 200 hombres listos para morir sobre un barco que, según todas las estadísticas, ya había muerto 2 veces. La decisión tuvo un impacto táctico inmediato. El mando estadounidense, al recibir los primeros informes de que el Yorktown había sido alcanzado de nuevo, preparó al USS Hornet y al USS Enterprise para tomar posiciones avanzadas. Pero cuando supo que Yorktown seguía operando, aunque con limitaciones, decidió mantener la línea del frente cohesionada. Esta cohesión sería vital para el contraataque a Hiryu, la última amenaza aérea japonesa. Los cazas F-4F Wildcat seguían despegando. Las comunicaciones secundarias se restablecieron con antenas improvisadas, y el buque volvió a moverse lentamente a 6 nudos. La supervivencia del Yorktown, por segunda vez, ya no era solo táctica, era simbólico. Cada hora extra de flotación significaba más aviones en el aire, más distracciones para los japoneses y más moral para los estadounidenses. Uno de los tripulantes, entrevistado tras la guerra, dijo: «Sabía que el barco estaba roto, pero aún así nos obedeció». Esto es lo que los japoneses no entendieron. Por la doctrina técnica de la Marina Imperial, un buque en estas condiciones debía ser abandonado. Para los estadounidenses, si seguía navegando, seguía siendo útil. Si seguía siendo útil, era valioso. Y si era valioso, valía la pena defenderlo hasta el último tornillo. El impacto moral de este segundo ataque se reflejó en ambos bandos. Para los japoneses era confusión y frustración. Una vez más, creían haber eliminado la nave. Una vez más, permaneció. Los informes empezaron a contradecirse. Un piloto informó de barco naufragado, humeante y a la deriva. Otro, portaaviones aún operativos, lanzando aviones.
La ausencia de radar y reconocimiento preciso impidió la confirmación. La duda generó dispersión de recursos, bombarderos enviados a objetivos que ya estaban fuera de combate, mientras que los reales escaparon. Para los alemanes, observadores distantes pero atentos, la noticia fue recibida con asombro técnico. Los informes de la Abwehr indicaban desconcierto ante la rapidez de la reconstrucción y la resistencia de los portaaviones estadounidenses. Un ingeniero naval de la Kriegsmarine, al estudiar los daños sufridos en el Yorktown en 1943, resumió la contradicción con ironía. Diseñamos barcos para que no fueran alcanzados. Construyen barcos para mantenerse a flote incluso después de ser alcanzados. La doctrina alemana de la perfección chocaba con la doctrina estadounidense de redundancia funcional, una filosofía en la que la estética da paso a la capacidad de seguir luchando, incluso en ruinas. Y es esta filosofía la que define el siguiente cambio. Porque, mientras Yorktown resistía por segunda vez, por parte japonesa, Hiryu preparaba su segundo ataque. Pero ahora, la guerra ya no se decidiría por el metal de los barcos, se decidiría por el cansancio de los pilotos, el alcance limitado de los aviones y la capacidad estadounidense para absorber impactos y contraatacar con fuerza proporcional. El próximo capítulo revelará el último movimiento de Japón en Midway, y cómo se responderá no con suerte, sino con precisión industrial. 1525, 4 de junio de 1942. Mientras el humo del Yorktown aún se mezcla con el horizonte, una nueva formación de bombarderos en picado Dauntless despega del USS Enterprise. La ruta es directa, pero no automática. Basados en informes de reconocimiento fragmentados, cálculos manuales de desplazamiento naval y observaciones visuales cruzadas por parte de aviones de patrulla, la precisión no proviene de sistemas infalibles, sino de una cadena de comunicación que opera bajo máxima presión. En menos de 2 horas, los estadounidenses habían procesado, planificado y lanzado una respuesta quirúrgica. El objetivo, el Hiryu, el último portaaviones operativo de la fuerza japonesa en Midway. La respuesta no es solo militar, es conceptual. Un país que planeó con semanas de antelación ahora responde con poder aéreo en tiempo real. A las 17:03, el Dauntless avista al Hiryu. No está solo. Destructores lo escoltan y los aviones intentan cubrirse. Pero el portaaviones japonés comete el mismo error que sus predecesores. Cubiertas abiertas, aviones rearmados, combustible fluyendo por las líneas. La doctrina japonesa seguía siendo rígida. Los ataques se producían en oleadas coordinadas y el reabastecimiento entre ellos era innegociable. Esta previsibilidad ahora es una frase. En picados casi verticales, los bombarderos estadounidenses se alinean. La primera bomba impacta en la proa. La segunda, el centro de la cubierta. El tercero, los hangares, donde había decenas de aviones aparcados. Una explosión retumba en el lateral de la nave. El fuego y el humo cubren el puente. En menos de 10 minutos, el Hiryu se transforma en una estructura ígnea a la deriva. El último eslabón de la ofensiva japonesa había sido roto. A bordo del Enterprise, llega la confirmación por radio. Portaaviones enemigos alcanzados y incendiados. Misión cumplida. No hubo celebración. Solo silencio. Era la conciencia de que la batalla, hasta entonces considerada como una serie de largas y sangrientas confrontaciones, había cambiado en cuestión de horas. Los 4 portaaviones japoneses asignados a Midway quedaron fuera de combate. Pero lo que este contraataque revela no es solo poder aéreo. Revela un sistema logístico que trabaja con precisión letal. Los aviones se rearmaban, los pilotos alimentaban, la inteligencia se procesaba y las decisiones se ejecutaban, todo bajo presión. Mientras que los japoneses apostaban por la supremacía técnica y la disciplina, los estadounidenses apostaban por la rapidez de ejecución, el ajuste rápido y el uso agresivo de los recursos. La diferencia no estaba solo en las bombas lanzadas, sino en el tiempo entre decidir y actuar. Aquí es donde merece ser señalada una estadística. Durante la primera mitad de 1942, Estados Unidos producía, de media, un nuevo portaaviones cada 17 días. Alemania, en el mismo periodo, apenas podía completar la construcción de un gran acorazado cada 6 meses. Una diferencia de ritmo que ya no era solo numérica, era cultural, filosófica. La guerra, para los estadounidenses, era una ecuación entre producción y reemplazo.
Para los alemanes, fue un duelo de precisión y excelencia. Cuando los japoneses perdieron 4 portaaviones en un solo día, no solo perdieron acero, sino que perdieron meses de planificación y años de entrenamiento. Si esta diferencia te sorprende, comenta abajo con datos impactantes o gana la logística. Esta es la base del conflicto que decidió no solo las batallas, sino las civilizaciones en curso de colisión. El ataque al Hiryu también pone al descubierto la ironía central de esta historia. El barco japonés fue destruido por una cadena de eventos iniciada por un portaaviones que no debía estar en el mar. Si el Yorktown se hubiera hundido en el Mar del Coral, el Midway habría comenzado con solo 2 buques operativos. La presión japonesa habría sido mayor, la cobertura aérea estadounidense más pequeña. Pero la supervivencia técnica y moral del Yorktown creó la variable que cambió toda la ecuación. Obligó al enemigo a atacar en partidos. Proporcionó plataformas para bombarderos. Absorbió impactos que otros barcos no habrían sufrido. Y, sobre todo, confundió la doctrina enemiga hasta el punto de engañarla. El resultado es más que un simple hundimiento. Es el colapso de una estrategia. En los meses siguientes, Japón nunca recuperaría su iniciativa ofensiva en el Pacífico. La destrucción del Hiryu marca el fin de la supremacía naval japonesa y el inicio de una campaña de desgaste a la que el imperio no estaba preparado para afrontar. Lo que se perdió en Midway no fue solo tonelaje naval, sino el dominio del tiempo, la sorpresa y la iniciativa. Al otro lado del mundo, Alemania observa en silencio. Los analistas de la Kriegsmarine, al leer los informes de Midway, subestiman la relevancia del evento. En un memorando interno, un funcionario escribe: la producción estadounidense es vasta, pero desorganizada. Ganaron una batalla. La guerra sigue siendo nuestra. Pocos sabían que esta batalla sería el molde de un patrón despiadado. Ataques rápidos, producción constante, logística armada. Lo que los alemanes veían como improvisación era en realidad un sistema adaptable, resiliente y, sobre todo, incansable. Pero aún quedaba algo pendiente, porque mientras el Hiryu se hundía lentamente, el Yorktown, que volvió a impactar, empezó a ceder. La tripulación se mantuvo firme, pero los daños acumulados amenazaban ahora con superar el límite físico del casco. ¿Qué pasaría con el barco que se convirtió en símbolo de un giro? La respuesta llegará en el próximo capítulo, el sacrificio supremo de Yorktown, y lo que quedaría de él por la memoria de la guerra. 6 de junio de 1942. El mar alrededor de Midway ya no solo lleva humo y escombros, lleva silencio. Un silencio denso que envuelve el casco del USS Yorktown, aún flotando, aún respirando, pero con agonía. Desde el ataque de Hiryu, el barco había permanecido a la deriva, controlado por remolcadores, con la tripulación reducida solo a equipos de contención y vigilancia. Las cubiertas aún mostraban marcas de los incendios. Los compartimentos inferiores, inundados, crujían bajo el peso del esfuerzo, pero flotaba. Y eso, para la doctrina estadounidense, seguía significando misión en curso. El remolcador USS Vireo intenta mantener al coloso en línea. Los hombres se turnan en las bombas de agua, manteniendo el casco solo ligeramente sumergido. Hay esperanza, no de salvación total, sino de arrastrar a Yorktown a Pearl Harbor. Incluso como cadáver, seguiría siendo útil. Pero Japón sigue observando, y sigue atacando. A la 1:35 p.m. del mismo día, el submarino japonés I-168, camuflado entre los restos del campo de batalla, logra acercarse sin ser detectado. En una maniobra audaz, lanza 4 torpedos. 2 impactaron en el USS Haman, el destructor situado junto al Yorktown. Se hunde en 4 minutos. Uno de los torpedos impacta directamente en el Yorktown, en la sección ya debilitada por ataques previos. El casco cede. Las escotillas selladas explotan bajo presión. El agua lleva el barco desde abajo, a una velocidad que las bombas no pueden contener. Ahora, ya no hay resistencia. Solo queda el registro final de un esfuerzo ya completo. Durante la noche, los ingenieros siguen intentando estabilizar la nave. Pero al amanecer del día 7, está claro, la estructura no resistirá. El Yorktown se va inclinando lentamente por el lado de estribor. El casco cruje, se rompe. A las 07:01 a.m., el barco se sumerge por la proa. El océano lo engulle en silencio.
El mismo silencio con el que ha soportado cada bomba, cada torpedo, cada intento de hundirle. No hay explosiones, no hay espectáculo. Solo la despedida silenciosa de un barco que ya había caducado antes de desaparecer. El agua se cierra sobre él como una foca. Y en ese momento, la marina de E.U. pierde físicamente el Yorktown, pero conquista algo infinitamente mayor: el nacimiento de un mito. La simbología de la caída es lo que distingue la guerra moderna de la guerra mitológica. Las naves son de acero, son plataformas, pero algunos, en ciertos contextos, se convierten en mensajes. El Yorktown no se hundió como símbolo de fracaso. Se hundió como prueba material de que lo imposible se había ejecutado. Un barco condenado reapareció en el lugar. Fue atacado 2 veces, resistió, contribuyó al giro estratégico del Midway, y solo entonces entregó el casco al fondo del Pacífico. Cumplió todos los requisitos de un veterano. Luchó, resistió, sobrevivió a lo improbable y cayó solo cuando la misión ya había terminado. Este tipo de resiliencia era incomprensible para la lógica naval de la época, especialmente la europea. Alemania, por ejemplo, adoptó una doctrina según la cual los barcos dañados por encima del 30% debían ser retirados o abandonados. La prioridad era preservar la estructura y evitar pérdidas irreversibles. Pero para Estados Unidos, la estructura era secundaria frente a la función. Mientras un barco pudiera flotar y disparar, tenía valor. Y este brutal pragmatismo se convertiría en la esencia del esfuerzo bélico estadounidense. Construir, operar, arriesgarse, perder y repetir a escala industrial. En este contexto, merece la pena señalar una estadística que explica la diferencia filosófica de forma cruda. Entre 1941 y 1945, Estados Unidos puso en funcionamiento 122 portaaviones, incluyendo ligeros, de escolta y de flota. Alemania puso solo uno en servicio real, el Graf Zeppelin, que nunca se completó. Esta diferencia no es solo numérica, es doctrinal. Mientras los alemanes debatían el tonelaje ideal, los estadounidenses soldaban las cubiertas. Mientras los japoneses perfeccionaban lanzamientos sincronizados, los estadounidenses apilaban piezas de repuesto. Un barco como el Yorktown, en la lógica americana, formaba parte de un flujo, un componente de un sistema vivo, adaptable y expandible, no una sola pieza que deba ser venerada o preservada. Y fue este flow el que ganó en Midway. Yorktown era el pivote, imperfecto, improvisado, remendado, pero funcional. Su presencia en la batalla obligó a Japón a compartir su poder. Su resistencia confundía cálculos, desviaba ataques, abría espacio para contraofensivas. Y su caída, lejos de ser una derrota, solo selló el papel que había desempeñado con maestría. Era el fin de una nave, pero el comienzo de una doctrina victoriosa. El impacto de esta lógica repercutiría en los años siguientes. La capacidad estadounidense para perder sin retirarse, para sacrificar estructuras sin sacrificar la iniciativa, se convertiría en la columna vertebral del teatro del Pacífico. Mientras Japón lamentaba la pérdida de 4 portaaviones insustituibles, Estados Unidos ya estaba colocando las quillas de los reemplazos del Yorktown. Un país que trataba los barcos como herramientas en lugar de reliquias estaba preparado para una guerra de desgaste y victoria. En el fondo del océano, el cadáver del Yorktown permanecería intacto durante décadas. Solo se encontraría en 1998, a una profundidad de más de 5.000 metros, perfectamente alineada, como si aún estuviera esperando órdenes. Pero por la historia, nunca salió de la superficie, porque su legado no se construyó con acero, sino con el tiempo. 72 horas de reparación, 4 días de resistencia, una eternidad de significado. En la siguiente parte, el foco se desplaza del casco al rostro humano de la guerra, porque lo que mantenía a Yorktown en pie no era solo la logística, eran las manos, eran decisiones. Fueron ingenieros, soldados, trabajadores y marineros quienes convirtieron el barco en un símbolo. Y ahora, es hora de conocer las caras detrás del acero. Para los comandantes de la Marina Imperial japonesa, la aparición del Yorktown en Midway fue, en ese momento, una interpretación errónea, una falla en los informes de inteligencia, una coincidencia de diseño, quizás incluso un barco gemelo. Pero años después, con la guerra perdida y tiempo suficiente para reflexionar, esta imagen no ha desaparecido. Más bien,
creció como un símbolo incómodo de algo que no supieron prever, y que, más que cualquier barco o bomba, selló el destino del Pacífico. En sus memorias, hombres como Mitsuo Fuchida y Shigeru Fukudome no hablan solo de sorpresa operativa, hablan de un asombro estructural, de un sistema que operaba bajo una lógica tan diferente a la suya que ni siquiera se consideraba una variable digna de análisis. Para Fuchida, que había liderado el ataque a Pearl Harbor, la presencia del Yorktown no tenía sentido matemático. En sus informes, describe cómo los datos japoneses se consideraron precisos y confirmados tras el Mar del Coral. Ningún analista de Estado Mayor había considerado la posibilidad de que un portaaviones dañado regresara al combate en menos de un mes. La doctrina naval japonesa, fuertemente influida por los conceptos de honor, perfección y preparación absoluta, consideraba el tiempo como un factor de disciplina, no de improvisación. Por esta razón, la reconstrucción de emergencia de Yorktown les pareció no solo imposible, sino deshonrosa. Shigeru Fukudome, un estratega de alto rango y uno de los principales coordinadores de las comunicaciones de la flota combinada, admitiría en sus notas de posguerra que el error no fue solo táctico, era epistemológico. Estábamos luchando contra una cultura para la que el fracaso parcial no significaba inutilidad. Escribió. Pensábamos que sabíamos qué esperar, pero no entendíamos la rapidez con la que se adaptaron y reemplazaron. La confesión revela algo más profundo que la sorpresa. Revela una ruptura de entendimiento. El enemigo al que se enfrentaban los japoneses en Midway no era el mismo que el que habían entrenado contra ellos. Y este desajuste entre lo inimaginable y lo real costó 4 portaaviones en un solo día. La clave de la derrota, por tanto, no estaba en las bombas ni en los aviones. Fue una diferencia filosófica. Mientras que la doctrina japonesa se basaba en la supremacía cualitativa y los golpes decisivos, el modelo estadounidense era redundante, expansivo y absurdamente tolerante al error. Un avión dañado fue reparado con piezas de otros. Un barco dañado, con matrículas no estándar. Un plan de ataque cambiaba en minutos, sin necesidad de respaldar cada movimiento con los rangos altos. Este tipo de flexibilidad, que los libros de texto japoneses consideraban una falta de disciplina, resultó ser el motor del éxito. Incluso existen registros de acalorados debates entre funcionarios japoneses sobre cómo era posible que el Yorktown hubiera sido reparado tan rápido. Algunos incluso pensaban que había 2 barcos con el mismo nombre. Otros sugerían que el barco avistado era en realidad un montaje estratégico, un truco, una réplica funcional. Pero a medida que se confirmaban los informes, solo quedaba una conclusión. Subestimaban la ingeniería estadounidense. Subestimaron su cadena de suministro. Subestimaron su doctrina de guerra total. Y esta subestimación no era exclusiva de Japón. Alemania, aliada de Japón, y igualmente convencida de su superioridad tecnológica, operaba bajo la misma ilusión. En los informes de la Kriegsmarine, Midway fue considerada una victoria puntual estadounidense a gran coste. Se ignoró el hecho de que el coste fuera, para Estados Unidos, absolutamente absorbible. Entre 1942 y 1945, los estadounidenses lanzaron 17 nuevos portaaviones de flota, todos superiores al Yorktown. Mientras tanto, Japón solo pudo completar 4 nuevos barcos de este tipo, y ninguno de ellos con tiempo suficiente para impactar la guerra. Esta es la gran ironía que recorre toda la narrativa. Lo que los enemigos llamaban desorden logístico era, en la práctica, un sistema adaptativo de muy alto rendimiento. El aparente caos del astillero de Pearl Harbor era, en efecto, una coreografía descentralizada de precisión funcional. Un ingeniero cortó un panel del tamaño equivocado, y otro soldó de todos modos. Un proyecto fue cambiado rápidamente, y aún funcionaba, porque la prioridad era luchar. No para ganar con elegancia, sino para ganar con insistencia. Y para los estrategas japoneses, esta era la variable que no encajaba en los cálculos. En Midway, lo que creían un campo de batalla entre fuerzas iguales, resultó ser un choque entre 2 formas distintas de pensar la guerra. Uno basado en el honor, la precisión y la jerarquía. Otro en escala, velocidad y pragmatismo. Uno era una espada afilada. La otra, una fábrica en marcha. Esta revelación tardía, expresada años después en entrevistas e informes desclasificados,
muestra que los japoneses no perdieron la batalla de Midway solo porque fueran atacados. Perdieron porque no sabían contra qué estaban luchando. Yorktown era solo el símbolo, la punta visible de una civilización movilizada, donde cada soldadura, cada tornillo, cada decisión de 72 horas tenía tras de sí un ecosistema industrial que nunca se detenía. Y si hay una frase que resume esta confesión histórica, fue dicha por Fukudome en 1951. Pensábamos que estábamos enfrentando barcos. Nos enfrentábamos a una idea hecha de acero barato, plazos imposibles, decisiones rápidas y trabajadores sin tiempo para errores. Y mientras los japoneses diseñaban la batalla perfecta, los estadounidenses construyeron lo imposible. Pero ninguna idea sobrevive sin personas. Y lo que Yorktown enseñó al mundo no fue solo el poder de la logística, sino el valor de la ejecución humana detrás de cada estadística. En la siguiente parte, el foco estará en los rostros detrás de las chispas, los obreros que reconstruyeron silenciosamente el barco, los ingenieros que durmieron en los diseños, los soldados que confiaron en que la soldadura improvisada perduraría, porque ninguna máquina funciona sola. El caos que reconstruyó el USS Yorktown no ha sido olvidado. Fue documentada, analizada, codificada y, sobre todo, institucionalizada. Lo que comenzó como una improvisación de emergencia bajo extremo riesgo se ha convertido en una doctrina naval. La Marina de los EEUU no solo celebró la hazaña, sino que la estudió. Cada soldadura no estándar, cada caldera reparada con urgencia, cada desviación del protocolo técnico se convirtió en un nuevo capítulo en los manuales de control de daños y operaciones bélicas. La lógica de Yorktown, repararse para luchar, no parecer nuevo, empezó a guiar un nuevo pensamiento militar. La preparación como estética, la funcionalidad como belleza. Antes de Midway, los criterios de evaluación para los buques de la Marina seguían principios heredados de la ingeniería civil y de la tradición naval europea. Simetría, acabado, alineación perfecta de las secciones estructurales. Tras el Yorktown, estos parámetros se reevaluaron basándose en un único factor: el tiempo necesario para volver al combate. Si una nave podía lanzar aviones y absorber el impacto, estaba lista. Aunque pareciera, a ojos clásicos, un mosaico metálico. Este cambio no fue solo técnico, era filosófica. El teniente comandante Forrest Pfingstag, que fue directamente responsable de la reconstrucción de Yorktown, fue invitado meses después a formar parte de un comité de revisión doctrinal. Su informe no utilizó un lenguaje heroico. Describió el esfuerzo como trabajo continuo de soldadura, fontanería y reparación de daños basados en viabilidad momentánea más que en planes ideales. Pero fue precisamente esta frase la que llamó la atención de los almirantes en Washington. Por primera vez, la Marina admitió que los planes ideales podían ser un lujo peligroso y que la improvisación sistemática, si estaba bien organizada, era un arma. El Manual de Control de Daños de la Marina de los EEU fue reescrito en 1943. Surgieron los elegantes diagramas y secuencias estandarizadas. Se introdujeron procedimientos por prioridad de impacto, los sistemas que aseguraban la propulsión, el lanzamiento de aeronaves y un apoyo mínimo de la tripulación tenían prioridad sobre la estética, la comodidad o la alineación. Más que eso, por primera vez, la doctrina oficial aceptó el uso de materiales alternativos, cemento naval, madera tratada, componentes reutilizados, como soluciones legítimas en situaciones de combate. La lógica de Yorktown recibió membrete, y la industria respondió. Los astilleros, antes comprometidos con plazos extensos y estándares civiles de acabado, fueron reconfigurados para adaptarse al ritmo del frente. El astillero naval de Pearl Harbor, por ejemplo, incorporó oficialmente un protocolo llamado condensación diagnóstica, en el que las tripulaciones solo pasaban 4 horas evaluando los daños antes de comenzar las reparaciones directas. Algo impensable antes de 1942. El tiempo se convirtió en la nueva unidad de ingeniería. En lugar de preguntar, ¿qué pasa?, preguntaron, ¿cuánto tiempo tenemos? Este nuevo modelo se ha extendido a otras áreas. Las bases aéreas del Pacífico comenzaron a replicar el sistema funcional de improvisación. Talleres en islas remotas ensamblaban motores de avión con piezas de diferentes fabricantes. Los bombarderos volvieron al aire con fuselajes deformados, pero armados. La táctica estadounidense quedó clara.
Ganar no por perfección, sino por persistencia. Una doctrina en la que cometer errores rápido era preferible a planificar despacio. Y aquí está el punto de mayor ruptura con la mentalidad alemana, especialmente en lo que respecta a la ingeniería militar. Mientras los estadounidenses ajustaban sus estándares para permitir la imperfección funcional, Alemania seguía atrapada en una obsesión técnica que, irónicamente, saboteaba su eficiencia. El famoso tanque Tiger, por ejemplo, tenía un rendimiento impresionante, pero su mantenimiento requería piezas específicas y talleres dedicados. Era una joya, pero frágil en la cadena logística. Los estadounidenses, por su parte, diseñaron el Sherman para ser producido en masa, reparado en el campo, adaptado con diferentes piezas y listo para ser devuelto en 24 horas. Si esto te sorprende, merece la pena la verdad. Entre 1942 y 1945, EU produjo más de 49.000 tanques Sherman, mientras que Alemania produjo solo 1.350 unidades del Tiger Prini. Ahora, imagina aplicar esta escala al contexto naval. El Yorktown era un navío de línea, no un prototipo, y aún así, recibió una atención equivalente a la de un proyecto secreto. ¿Por qué? Porque, para los estadounidenses, cualquier pieza funcional en combate valía más que una obra maestra fuera de combate. Esta mentalidad impregnaba toda la cadena de producción. En Detroit, fábricas que antes producían automóviles empezaron a fabricar motores marinos y piezas de repuesto con tolerancias más amplias, lo que significaba un montaje más rápido, un mantenimiento más fácil y menos dependencia de técnicos cualificados. El pragmatismo técnico de Estados Unidos no era una falta de rigor, era la aplicación directa de una doctrina: luchar lo antes posible, tanto como sea posible, con lo que tienes. Es esta doctrina la que nace del casco remendado del Yorktown y sobrevive hasta hoy. Cada vez que una fuerza naval estadounidense instala sistemas provisionales en barcos en medio de una misión, cada vez que las aeronaves operan en pistas improvisadas tras un ataque, cada vez que los ingenieros de campo soldan con prisa y precisión bajo presión, el espíritu del Yorktown está ahí, porque esa nave no solo enseñó a resistirse, enseñó a convertir el caos en método. La ironía de esta historia es que la solución siempre ha estado ante los ojos de los estrategas enemigos. El poder estadounidense no residía solo en los números, sino en la fluidez con la que se movían esos números, en la elasticidad doctrinal que permitía la improvisación, rompiendo reglas internas, adaptando manuales en el terreno. Si disfrutas desentrañando estos engranajes ocultos de la victoria, dale like y suscríbete. Nos ayuda a mantener viva la memoria entre bastidores de la historia militar. Pero hay una dimensión aún más humana en esta transformación, porque detrás de cada nueva doctrina había personas observando, decidiendo, asumiendo riesgos. El próximo capítulo explorará cómo los ojos que vieron a Yorktown resistir moldearon no solo los manuales, sino también nuevos liderazgos, nuevas decisiones y una nueva forma de pensar sobre la guerra. Porque el legado de una nave no se mide solo por el acero, sino por las conciencias que altera. El USS Yorktown no navegó solo hasta Midway. Estaba guiado por una mente que no aceptaba las probabilidades como una frase. El capitán Elliot Buckmaster, alto, rígido, con la mirada fija en el horizonte y un sentido de urgencia militar, Buckmaster era el tipo de comandante que ignoraba adjetivos como irrecuperable o tácticamente muerto. Para él, mientras hubiera hombres dispuestos a intentarlo y acero dispuesto a ceder ante la soldadura, había misión. Cuando el Yorktown llegó a Pearl Harbor, aún expulsando humo y goteando combustible, fue Buckmaster quien permaneció en el puente, no para dramatizar, sino para planear. El diagnóstico técnico decía 90 días. Él respondió con 3, y no con desesperación, sino con método. Lo que muchos pasan por alto es que Buckmaster no era solo un comandante naval, sino que era un administrador de logística de combate. Bajo su gestión, cada sector del barco fue reorganizado para maximizar el tiempo y preservar su funcionalidad. Se instruyó a los oficiales para aceptar reparaciones imperfectas. A los hombres acostumbrados a una jerarquía rígida, se les permitía tomar decisiones en el límite técnico de sus sectores. La cadena de mando se ha convertido en una red de adaptación. El propio Buckmaster bajó a los compartimentos dañados para evaluar, junto con ingenieros civiles, dónde valía la pena insistir
y donde era más rápido abandonarlo y moverse. No pidió lo imposible, lo desglosó en tareas plausibles. Durante los 3 días de reparación, el Buckmaster no estuvo ausente. Dormía en turnos de 2 horas, con informes entregados directamente al puente cada ciclo de 6 horas. Con cada decisión, repetía la misma lógica. Hagamos que Yorktown funcione. No es nuevo. Funcional. Este pragmatismo, que a ojos alemanes sonaba a improvisación arriesgada, era en realidad una doctrina viva, funcionalidad bajo presión. Y Buckmaster era su sacerdote. Pero su grandeza no residía solo en el liderazgo técnico. Estaba en la forma en que interpretaba la nave, no como un trozo de acero, sino como una unidad moral. Cuando los trabajadores civiles trabajaban en silencio, él circulaba con palabras de ánimo. Cuando el calor de las soldaduras extinguió los circuitos hospitalarios, reforzó los generadores secundarios sin esperar permiso. Cuando los ingenieros decían que la nave volvería coja, él respondía: si camina y se lanza, lucha. Para Buckmaster, cada pieza reensamblada era una elección de resistencia. Cada minuto ganado era una oportunidad más para cambiar el rumbo. Este tipo de mentalidad no nació del azar. Buckmaster se graduó en la Academia Naval de Annapolis, pero su formación real transcurrió en años en el mar. Había aprendido que el mar no perdona las vanidades técnicas. El mar exige acción, y trasladó ese aprendizaje a cada orden durante la reparación del Yorktown. La decisión de mantener parte de la tripulación a bordo durante las reparaciones, para entrenar operaciones con sistemas parcialmente restaurados, fue suya. La decisión de zarpar antes de lo previsto, también. Y cuando llegaron al punto de encuentro de Point Lock, no había duda en su rostro. Estaban listos. El impacto de este liderazgo fue psicológico, no solo táctico. Para la tripulación, ver a su comandante enfrentarse a lo imposible con método era la chispa que les mantenía activos. Para los enemigos, la presencia del Yorktown parecía mágica, un espectro que desafiaba la lógica y el calendario. Pero lo que parecía un milagro fue, en realidad, la administración de emergencia elevada a máxima potencia. El espíritu del barco, en Midway, era el espíritu de Buckmaster. Si aún puede disparar, sigue en la lucha, y este principio se repitió en los años siguientes. El nombre de Buckmaster empezó a circular entre los oficiales de entrenamiento logístico como ejemplo de mando operativo en un escenario crítico. No solo por la victoria en sí, sino por la conducta que permitió la victoria. Lo que hizo el capitán no fue milagroso, era replicable, y por eso se convirtió en doctrina. El ejército estadounidense comenzó a entrenar a líderes operativos para escenarios de colapso parcial, donde la autoridad se mide por la capacidad de priorizar, no de obedecer a los manuales, donde la claridad de propósito supera el apego a las estructuras. Este nuevo tipo de oficial, nacido de la lógica de Buckmaster, fue esencial en futuras campañas como Saipan, Iwo Jima y Okinawa, donde improvisar con velocidad se convirtió en una cuestión de supervivencia. Y por eso, al estudiar la figura de Buckmaster, lo que ves no es solo un hombre. Es el vínculo entre el hierro y la fe, entre la materia prima y la creencia de que todo aún se puede hacer, mientras alguien se niegue a parar. Al final de la guerra, Buckmaster fue ascendido, pero rechazó honores exagerados. En su informe final sobre Midway, escribió solo: el barco ha cumplido con su deber, la tripulación hizo lo necesario, y la misión se cumplió. Pero quienes leían entre líneas sabían que sin él, Yorktown sería solo otro nombre tachado de los registros. Y si hay un legado silencioso en este mando, es en la forma en que se planeó lo improbable, cómo se gestionó el caos y cómo la fe se convirtió en acción. Porque el acero se dobla pero la voluntad guía. Y fue esa voluntad la que guió a Yorktown de vuelta a la batalla y a su lugar en la historia. En la siguiente parte, veremos cómo esta filosofía individual de mando, sumada a la estructura industrial en expansión, se traduce en una máquina de guerra a escala nacional. Porque Buckmaster era un hombre, pero detrás de él había toda una nación reorganizándose para ganar por método, volumen y adaptación. Décadas después del final del conflicto, bajo las banderas plegadas de ceremonias discretas y las sombras proyectadas por las estructuras de los museos navales, hombres que nunca se habían conocido durante la guerra, finalmente se reúnen. A un lado, antiguos trabajadores del astillero naval de Pearl Harbor,
ahora con el pelo blanco, manos temblorosas, pero aún con las cicatrices del esfuerzo en los dedos. Por otro, veteranos que sirvieron en la cubierta del Yorktown, hombres que vivieron el infierno de Midway y volvieron para contar. Lo que los unió no fue solo el recuerdo de una guerra, fue el entendimiento tácito de que estaban vivos porque, en algún momento, sus acciones se habían cruzado. Un cable soldado apresuradamente en el fondo de un sótano, que mantenía un radar activo durante 20 minutos más. Una válvula de vapor reconstruida con piezas del tractor, que evitó una explosión. Una soldadura no estándar, que evitaba la inundación completa de una sección crítica. Pequeñas decisiones tomadas por civiles sudando en silencio, lejos del ruido de los cañones, pero que resonaban mientras las bombas caían en picado del cielo. Estas reuniones no se televisaron, no salieron en los titulares, pero en ellos se escuchaba una de las frases más poderosas de la guerra moderna. Nos salvaste la vida con herramientas. Para los trabajadores, que a menudo creían que no eran más que engranajes reemplazables en una máquina gigante, el reencuentro fue una revelación. Uno de ellos, un antiguo electricista naval llamado Samuel Ortega, recordaba haber improvisado un panel de fusibles con madera naval y cinta aislante. Nunca supo qué pasó después. Un miembro de la tripulación del Yorktown le dijo que, gracias a esa solución, pudieron mantener el sistema de radio funcional durante otras 6 horas, tiempo suficiente para coordinar un ataque aéreo. No hubo lágrimas, solo silencio, y un apretón de manos que lo decía todo. Historias como esta se han multiplicado en los archivos orales de la Marina. Una escotilla reforzada con placas metálicas tomadas de una grúa. Un cañón adaptado que mantenía intacta la línea de combustible. Una tubería de ventilación construida apresuradamente, que evitó la propagación del fuego. Estos son detalles que no aparecen en los informes oficiales, pero que entretejen la verdadera narrativa de la guerra moderna. La guerra en la que el soldado en cubierta y el trabajador en el muelle operan en la misma línea del frente, solo que a ritmos diferentes. El sudor del taller y la sangre de la cubierta llegaron a verse como complementarios, no distintos. Esta conciencia redefinió el concepto de combatiente en la memoria estadounidense. El Yorktown se ha convertido en un símbolo no solo de la resistencia naval, sino también de la fusión moral entre quienes construyen y quienes luchan. En cada visita a los monumentos navales, los veteranos decían a las familias que no bastaba con honrar a los marines. Era necesario recordar a los ingenieros civiles, los electricistas, los soldadores que, sin armas, sin uniformes, sin gloria, ganaban tiempo con las manos. Esta simbiosis fue reconocida por la propia Marina de los Estados Unidos, que en 1982 oficializó un programa de reconocimiento técnico llamado Mención al Valor en Apoyo al Combate, en honor a civiles que participaron en operaciones críticas como Pearl Harbor, Midway y Okinawa. En los documentos internos hay descripciones de acciones civiles con el mismo lenguaje reservado para actos de valentía militar. Porque, en esencia, lo que definía la victoria estadounidense no era solo el número de barcos, sino la rapidez con la que hombres anónimos convertían acero roto en una plataforma de combate. La logística ya no es solo un medio, se ha convertido en un ala armada invisible. La fábrica se ha convertido en una zanja, y el trabajador, un combatiente. Esta comprensión filosófica alteró la propia estructura del ejército estadounidense en las décadas siguientes. La formación de oficiales ahora incluye módulos para interactuar con la ingeniería civil. La cadena de mando empezó a valorar las decisiones en tiempo real entre sectores técnicos y estratégicos. En guerras futuras, como en Corea y Vietnam, la figura del ingeniero de campo, una mezcla de trabajador y soldado, sería decisiva. Pero ninguno de estos avances tendría el mismo peso simbólico sin Midway, porque fue allí, en 3 días de soldadura, donde lo improbable se convirtió en una operación. Fue en ese astillero, lleno de urgencia, donde Estados Unidos definió un nuevo paradigma: ganar por convergencia, no solo con generales y estrategas, sino también con cayos y sopletes, y el reconocimiento final quizás vino del propio Japón. En memorias publicadas años después, las autoridades japonesas describieron la aparición del Yorktown en Midway como la ruptura de una lógica establecida. Para ellos, la reaparición de una nave considerada destruida no fue solo un error de inteligencia, sino el colapso de una percepción del mundo. Estaban preparados para luchar contra barcos, sí,
pero no estaban preparados para luchar contra un país entero que pudiera reconstruirlos en 72 horas, con civiles. Si has llegado hasta aquí y sientes que esta historia necesita ser mejor conocida, dale like y comparte este contenido. El recuerdo de la guerra pertenece no solo a quienes apretaron gatillos, sino también a quienes sostenían destornilladores. Y si Yorktown enseñó algo, fue esto. El heroísmo puede ser anónimo, pero sus efectos nunca son invisibles. En el próximo capítulo, veremos cómo este modelo de unión de la fuerza bruta y el espíritu colectivo impulsó la industria estadounidense a niveles que el eje nunca podría haber previsto, y cómo el propio concepto de fuerza laboral se convirtió en un arma estratégica. Porque a veces, ganar una guerra empieza con saber dónde está el verdadero frente. Lo que descendió lentamente hacia las profundidades del Pacífico el 7 de junio de 1942 no fue solo el casco de acero del USS Yorktown. Lo que se hundió allí fue una idea. La profunda convicción de que la guerra pertenecía solo a quienes la planeaban con precisión milimétrica, con doctrina inflexible y rituales milenarios. Cuando las aguas cubrieron esa cubierta deformada, también lo hicieron las suposiciones estratégicas del Japón imperial, que apostaba por un enemigo predecible, metódico y lento. Pero lo que surgió, en las olas superiores, fue algo mucho más poderoso. Una nueva comprensión de la guerra moderna. Yorktown, improvisado, remendado y operando contra todo pronóstico, simbolizaba una América que no necesitaba ser perfecta, solo tenía que funcionar. Donde los barcos podían estar torcidos, pero los objetivos eran claros. Donde la urgencia valía más que el protocolo. Donde un trabajador anónimo con un soplete podía tener tanto impacto como un almirante con estrellas en el hombro. Cuando el barco se hundió, la doctrina japonesa basada en la superioridad técnica metódica no se hundió con él. Ya estaba desfasada. Lo que se demostró esa semana no fue la resistencia del acero, sino la resistencia de la adaptación. Los japoneses no solo se enfrentaban a portaaviones, se enfrentaban a un sistema social que se movía como una pieza dentada viva, donde las fábricas se convertían en campos de batalla y turnos de trabajo, trincheras. La ilusión de dominio estratégico se ahogaba ante una realidad brutal. El enemigo no necesitaba tener las mejores naves, solo necesitaba arreglarlas más rápido de lo que podías destruirlas. Y este ritmo, esta rapidez que ignoraba la lógica tradicional de la guerra, era el verdadero elemento sorpresa, porque lo que Midway reveló al mundo no fue solo la derrota de una flota, fue el nacimiento de una nueva filosofía del combate, donde el tiempo, el trabajo y la técnica se fusionan en una máquina colectiva imparable. El Yorktown se hundió, pero con él, la idea de que la guerra solo se gana con perfección ha desaparecido. Y lo que salió a la superficie, con fuerza, humo y convicción, fue la victoria de lo posible. En el epílogo de esta batalla quedará una última pregunta. ¿Qué tardó Japón años en entender? ¿Fue Alemania también incapaz de predecir? Porque lo que ocurría en el Pacífico era solo un ensayo. El ensayo industrial de una nación que pronto vertiría ese mismo poder, no en barcos, sino en miles de tanques, aviones y hombres que ahora se dirigían a Europa. Y allí, la lección de Yorktown se repetiría a escala continental. Lo que comenzó como una reparación de emergencia en un barco condenado, se convirtió en un punto de inflexión estratégico que resonó hasta Berlín. La victoria en Midway, anclada en el improbable regreso del Yorktown, marcó no solo el declive de la supremacía naval japonesa, sino que simbolizó un colapso ideológico mucho mayor. La visión germano-japonesa de la guerra basada en la perfección técnica, la jerarquía rígida y la previsibilidad doctrinal. El mundo estaba presenciando el nacimiento de una nueva lógica de combate. Industrial, adaptable, feroz en su eficiencia. No fueron los barcos más rápidos ni los pilotos más experimentados los que decidieron Midway. Fue la soldadura de emergencia, el cemento en los tanques, el radar improvisado. Era el sistema capaz de transformar una tragedia en 72 horas de solución. Porque al final, la guerra no la ganan quienes acertan en el plan inicial, sino quienes logran reconstruirlo mientras todo se desmorona. Esa es la lección que resuena bajo el agua, en el silencio en el que descansa Yorktown, que la logística no es apoyo, sino estrategia en sí. Ese volumen supera las tácticas, que un barco torcido, si aún flota, puede cambiar la historia. Décadas después, el general alemán Alfred Jodl reconocería lo impensable.
hemos sido derrotados por una línea de producción. Y esa frase resume lo que ningún almirante del eje se atrevió a calcular. La capacidad de Estados Unidos para ganar, no por el ideal, sino por lo posible. Si valoras esta búsqueda de hechos olvidados y giros reales en la historia, deja tu me gusta y suscríbete. Esto mantiene viva la investigación y la verdad que nos enseñan tanto. Escribe en los comentarios cuál fue el dato más increíble que descubriste hoy. ¿Fue el turno de 72 horas? ¿El sabotaje de doctrinas? ¿La ilusión táctica de los japoneses? Activa la campana para no perderte el siguiente dato histórico devastador. Porque la historia no termina aquí. Lo que Japón sintió en Midway, Alemania lo sintió a una escala mucho mayor meses después, cuando las fábricas americanas dejaron de producir piezas y comenzaron a provocar una avalancha. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.